Vamos a comenzar con el primero, que va a ser el cheesecake en frío. Yo lo denomino Daiquiri Cheesecake. Lo tengo en uno de los primeros libros que publiqué porque justamente es una combinación que le da mucha frescura al queso, pero eso lo vamos a ver más que nada en el relleno. La masa, en este caso, es una masa muy distinta. Lo clásico de un cheesecake es moler galletitas, mezclarle un poco de azúcar, manteca y hacer un piso crocante. Pero acá voy a utilizar una masa bastante distinta y van a ver lo rica que es, no solo para este cheesecake, sino también podríamos utilizarlo para una torta. Vamos a comenzar batiendo 220 gramos de huevo, que son 4 unidades. Los colocamos en el bol de la batidora y los vamos a batir con 160 gramos de azúcar impalpable o azúcar en polvo, azúcar flor, depende de los países, cambia un poco la denominación. Y entonces colocamos y ponemos a batir. Esto tiene que montar bastante. Después va a llevar como ingredientes 160 gramos de aceite de maíz o algún aceite neutro y también 160 centímetros cúbicos de un licor. En este caso vamos a utilizar la piña colada, que le va a dar mucho sabor. No obstante, vamos a aromatizar con la ralladura de una naranja y siempre conviene colocarlo dentro del batido, por eso sacamos un poco la ralladura. Si es grande como esta, quizás con media ya esté, pero si no, una ralladura completa y vamos a incorporarlo al batido acá. Hacemos siempre. Mientras eso empieza a espumar, vamos a tamizar los secos. Como secos voy a tener 100 gramos de harina común, 100 gramos, a la cual le voy a agregar 15 gramos de polvo para hornear o polvo leudante o levadura química, 15 gramos. Y para hacer la masa más liviana, le vamos a agregar 80 gramos de almidón de maíz. Entonces, tamizamos los tres secos juntos: el almidón, harina y el polvo leudante. Así, esta masa ya nos da indicios de que va a crecer en el horno, por eso nosotros bien podemos utilizarla para hacer una placa sobre la cual vamos a apoyar después la crema de queso, o podría colocarla en un molde de budín, en un molde de tubo central, y realmente crecería como un budín o una torta de manteca perfecta. Fíjense cómo están ya los huevos súper espumosos con el azúcar impalpable. Vamos a incorporar en forma de hilo el aceite por un costado y tendríamos una base de mayonesa dulce, si se quiere, y ustedes si han leído muchas recetas de la pastelería norteamericana van a encontrar que la mayonesa se utiliza muchas veces dentro de la preparación de las tortas. Entonces, el batido sigue manteniendo toda su estructura, la materia grasa está dada por el aceite y no por manteca o mantequilla. Y entonces lo que ahora vamos a hacer es alternar los secos junto con este cóctel de la piña colada. Y acá pegamos y vamos uniendo, siempre con movimiento envolvente. Fíjense, la masa se mantiene todavía aireada, pero ya se une perfectamente. Le podemos agregar opcionalmente unos 50 gramos de chocolate blanco rallado. Apenas unos 50 gramos, pero eso es totalmente opcional. Si quieren se lo agregan, si no, no, porque la masa ya es bastante rica de por sí. Entonces colocamos ahí y esto lo vamos a extender en una placa de 30 por 40. Entonces, llevamos entonces a horno, vamos a cocinar en un horno 170-175 grados durante unos 10 a 12 minutos, porque es una masa que es delgadita. Presionando con el dedo nos vamos a dar cuenta si está
cocida o no. Y recuerden, con el polvo leudante, la masa va a crecer en el horno. Vamos al relleno para este cheesecake en frío, que va a tener, por supuesto, queso, crema, y va a tener un merengue italiano. Entonces voy a comenzar justamente por ese merengue italiano. Las claras las vamos a colocar acá y le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Y como ustedes saben, el merengue italiano siempre se hace en base a un almíbar. Entonces yo necesito el resto del azúcar medido, mezclarlo junto con agua para lograr un almíbar y después agregarlo sobre las claras. El agua en general siempre es un tercio del peso del azúcar. En este caso yo tengo 120 gramos de claras, que son 4 claras, y 150 gramos de azúcar. Las claras las comienzo a batir recién cuando el agua haya disuelto el azúcar. ¿Ven en este momento cuando se produce toda esa efervescencia y el almíbar pasa mágicamente o químicamente de algo opalescente a algo translúcido recién acá? Entonces vamos a colocar las claras a batir. Después el resto del relleno va a tener gelatina. Entonces la gelatina la voy a colocar en un bol grande. Acá necesitamos 14 gramos de gelatina sin sabor, entonces tenemos 70 centímetros cúbicos de agua, como hacemos siempre. Lo hidratamos y lo dejamos ahí en espera. Y el resto va a ser utilizar las yemas para hacer una especie de pastelera cocida, donde nosotros vamos a encontrar ahí el sabor, después del ron y del jugo de limón, que son los clásicos que le dan origen justamente a ese trago llamado daiquiri. De ahí viene el nombre del daiquiri cheesecake. Acá está listo el almíbar. Miren cómo las burbujas están en toda la superficie, desde la base hasta arriba, y entonces yo ya me puedo ir directo por un costado a agregar entonces el almíbar en forma de hilo. Siempre lo colocamos en forma de hilo por un costado del bol para que el batidor no lo esparza por los bordes, sino que llegue realmente ahí. Le puedo poner un poquitito de limón, así queda más blanco. Y vamos entonces a la segunda de las preparaciones. Vamos a mezclar en una cacerolita. Voy a tener 120 gramos de azúcar impalpable, 100 centímetros cúbicos de jugo de limón. Agregamos la ralladura de medio limón, una cucharadita de almidón de maíz que va a espesar y 4 yemas. Todo esto lo vamos a poner sobre fuego y vamos a calentarlo hasta lograr tener una crema espesa y después me va a quedar el ron. La gelatina la puse a propósito en un bol más grande porque cuando esto esté ya listo y salga del fuego, la voy a volcar sobre la gelatina, así la funde. Y a este cheesecake, yo lo bauticé como daiquiri cheesecake porque remite un poco al trago famoso, ese trago cubano llamado daiquiri, que se supone se inventó justo a principios del 1900 o finales del 1800 en una de las minas de hierro llamada Daiquiri en el oriente de Cuba por un ingeniero norteamericano llamado Jennings Cox. Él tenía que reunirse con amigos americanos, había terminado el gin y lo único que le quedaba era el ron local y entonces buscó lo que tenía como para tratar de mejorarle el sabor y le puso un poco de azúcar y jugo de lima y de limón y de ahí hicieron un trago. Con el tiempo lo bautizaron como daiquiri, pero en un principio era un trago nada más de un ron enriquecido con azúcar y limón. Y después se pasó a la fama porque era uno de los tragos famosos y elegidos por Hemingway en el bar La Floridita, que todavía hoy existe en Cuba, y de ahí mojito y daiquiri son los sinónimos de los tragos de Cuba. Acá ya tenemos espesando, ven completamente, entonces ya retiro. Acá puedo llegar al hervor porque tengo almidón, no es solamente
una inglesa, y entonces lo vamos a volcar directo sobre la gelatina. Primero vamos a disolver bien la gelatina. Le voy a agregar después el ron cubano. Tenemos un ron blanco, 70 centímetros cúbicos. Y ahora voy a agregar el queso para aprovechar el calor y entonces hacer que se vaya integrando de una manera mucho mejor. Entonces, con un batidor lo vamos a ir integrando hasta lograr tenerlo homogéneo. Cuando tengamos bien integrado el queso, entonces nos va a quedar incorporar el merengue y al final un poco de crema batida a medio punto. Así que vamos a retirar el merengue. Son las claras merengadas. Recuerden que la cantidad de azúcar no era exactamente el doble que la de claras, entonces es un poco más liviana. Lo vamos a ir integrando. Es lo que yo decía, que el merengue tiene que quedar bien flexible en el momento de la incorporación. Así lo podemos hacer perfecto. Una vez que el merengue está prácticamente integrado en un 80%, vamos a incorporar la crema de leche y vamos a terminar entonces la integración de esta preparación. Recuerden que la masa era para un rectángulo de 30 por 40 centímetros. Entonces la cantidad de esta receta está acorde como para hacer una torta de 30 por 40. Acá está la masa salida, fría y recortada. Vamos a colocar apoyando un marco de 22 por 22 y vamos a colocar en el interior. Cuando vamos alisando con espátula, recuerden, no vayan abarcando partes enormes, porque si no van a llegar ahí y la masa se les va a caer. Lo que siempre tienen que tener es masa en el medio e ir tomando por pequeños. Entonces la misma espátula las va a poder sostener, si no terminan ensuciando muchísimo. Al agregar la crema, la gelatina empieza a tomar, por eso ustedes ven que ya hace una suerte de tensión la misma preparación del cheesecake. Y esto puede ir a la heladera y cuando enfríe directamente desmoldarlo, y generalmente se decora con coco o con otras cosas que remiten un poco a lo que es el Caribe. Y si lo quieren frizar, hasta 2 meses podrían frizarlo, después lo pasan a la heladera y ahí lo cortan y lo glasean y demás. Yo lo llevo a la heladera para después poder decorarlo y presentarlo. Para los chips de ananá vamos a cortar ananá fresco en rodajas muy delgadas y le podemos dar el diámetro que necesitemos con un cortapastas. Vamos a sumergir cada rodaja en un almíbar hecho con partes iguales de azúcar y agua y después depositamos sobre una placa antiadherente. Y una vez que tengamos todo listo, vamos a llevarlo a un horno muy suave de 100 grados o a una estufa que no supere los 100 grados, aproximadamente 1 o 2 horas hasta que notemos que estén secos. Se pueden realizar con cáscara o sin cáscara. Vamos ahora a encargarnos de la versión horneada, que es quizás la más clásica, muchas veces llamada New York Style Cheesecake,
Pero en este caso, más allá de la preparación de queso, vamos a hacer una preparación como para darle un veteado interior y que a su vez le va a dar sabor, el sabor del maracuyá o del fruto de la pasión, que es súper potente en sabor, con lo cual al queso no le va a temer y realmente se van a combinar muy bien. Lo que vamos a hacer es esa primera preparación, que es una especie de un curd, donde vamos a mezclar 2 yemas y un huevo en un bol, que después pueda ir al baño de María, 2 yemas que son 40 gramos y un huevo que son 60 gramos. Y le vamos a incorporar del jugo de maracuyá o pulpa de maracuyá 80 centímetros cúbicos. Entonces, a esto le vamos a agregar 100 gramos de azúcar, azúcar común, y todo esto lo vamos a colocar sobre un baño de María. El agua puede tocar el fondo del recipiente para lograr que espese. Cuando la preparación espesa como una crema inglesa un poquitito más densa, porque no se olviden que tenemos la clara de huevo que ha coagulado y entonces la preparación espesa, vamos a retirar del baño de María. Esto ya lo vamos a apagar y lo vamos a cambiar a un bol. Esto lo bajamos para evitar que siga calentando, y acá entonces vamos a incorporar 80 gramos de manteca. Y después esto lo tenemos que enfriar a temperatura de heladera o a temperatura ambiente, porque con esto después voy a hacer el veteado dentro de la clásica preparación blanca del cheesecake. Entonces, esto por el momento lo dejo, después lo llevaré a una manga y al frío para que quede realmente bien. Y vamos entonces a la preparación del cheesecake, de la parte blanca, de lo clásico. En este caso, el componente fundamental es el queso tipo cream cheese o queso crema. Vamos a utilizar 700 gramos, lo tenemos sacado un poco a temperatura ambiente. Si se olvidaron, lo pasan un poco por el microondas. Si no consiguen el queso clásico cream cheese, podrían utilizar alguno de los quesos locales cream cheese que realmente funcionan muy bien. A veces son un poco más blandos, pero en el horno se van a terminar de cocinar sin ningún tipo de problemas. Con la lira vamos a homogeneizarlo, y acá tengo 700 gramos, le voy a mezclar 150 gramos de azúcar común. Puede ser en polvo, pero en este caso vamos a utilizar azúcar común. Perfumamos con ralladura de medio limón. Le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla, así, no mucho más para que no lo oscurezca justamente. Y después vamos a incorporar 3 huevos de a 1. No dejen que esto sea demasiado líquido, vayan controlando un poco la velocidad, pero así lo vamos a trabajar. Y también, para ligar un poco más la preparación en el horno, yo voy a tener una cucharada grande de almidón de maíz o de alguna fécula, que la voy a desleír con un poco de jugo de limón, para que entonces entre más fácil. Mezclamos el almidón con el jugo de limón, y esto, hacerlo caer ahí. El almidón después se va a cocinar en el horno, entonces no vamos a tener mayor dificultad. Huevos a velocidad baja para que vayan uniéndose sin demasiado problema. Si no tienen una máquina, lo pueden hacer con una espátula, les va a dar un poquito más de fuerza, pero nada más. Ahí está, pues no quiero que sea demasiado blanda la preparación, así que esto lo vamos a retirar. Esto yo lo podría poner en un molde con la base de las galletitas clásicas y hornearlo tal cual está, y tendría el cheesecake al estilo de Nueva York. En este caso yo quiero utilizar la misma base anterior, la que hice recién, que tenía ese licor de piña colada, porque le da un sabor muy rico y la masa no se recocina en el horno. Aunque a ustedes les parezca mentira, la masa queda perfecta tal cual está. Entonces, yo lo que tengo acá
es un disco de la misma masa del cheese que está puesto en un molde mantecado. Vamos a cerrar, es un molde de broche. Estos moldes se llaman Springform y se hicieron prácticamente para hacer los cheesecake en Estados Unidos. Y ahora vamos a volcar toda la preparación. Aquí la vamos a alisar. ¿Ven? Vamos a tener como 1,5 centímetros de masa más o menos y unos 3 centímetros de la crema esta. Y ahora entonces necesitaría tener frío el lemon curd, o en este caso el curd de maracuyá, para hacer las vetas antes de llevarlo al horno. El veteado lo realizamos con el curd de maracuyá que hicimos en la primera preparación. Hundan un poco el curd para que realmente vaya hacia abajo, y después con un cuchillito vamos a ir haciendo una especie de swirl, lo vamos veteando, lo vamos a llevar al horno entre 150 y 160 grados y dejarlo aproximadamente 40-45 minutos. Nosotros nos damos cuenta porque si sostenemos un poco esto, acá está súper blando, pero después vamos a ver que los bordes están fijos y el centro todavía está tembloroso. Entonces en ese momento lo podemos o retirar del horno o apagar el horno y dejar la puerta entreabierta para que pueda terminar de bajar la temperatura tranquilamente. Y aquí el resultado de nuestras tortas de queso. La que hicimos en frío, el daiquiri cheesecake, con todo unas escamas de coco alrededor y con los chips de ananá puestos por encima. Y aquí el cheesecake con maracuyá, más estilo clásico, horneado. Son dos opciones totalmente distintas que comparten en común el ingrediente principal, pero realmente para tener en nuestro repertorio son recetas que a todo el mundo le gustan y que fácilmente con una salsa de frutas o con un helado se pueden transformar en el postre para cerrar una cena estupenda. Así que espero que les hayan gustado, que les han tomado buenas notas sobre las recetas y seguimos cocinando rico y nos vemos en la próxima.